La fiesta de la Compasión es una fiesta muy especial, la fiesta de la Virgen de los Dolores o Virgen Corredentora. ¿Por qué digo que es especial? Porque no es muy agradable festejar los sufrimientos de la Madre. Bien, no es que festejamos sus sufrimientos, y de eso quería hablar, del sentido de la fiesta de la Virgen de los Dolores o Virgen de la Compasión. Para entender tenemos que partir diciendo que la verdadera devoción a la Santísima Virgen supone necesariamente la imitación. El amor lleva a imitar porque el amor lleva a identificarse con el amado. Es decir, si queremos a la Santísima Virgen, nos tenemos que identificar con ella y para eso la tenemos que imitar. Todas las fiestas de la Virgen llevan a la imitación de ella en diferentes aspectos, con diferentes gracias particulares o gracias especiales. ¿Cuál es la gracia que trae la fiesta de la Soledad, la fiesta de la Dolorosa, de la Corredentora, para poder unirnos, para poder identificarnos con ella, con nuestra Santísima Madre? Bien, la fiesta de la Virgen de la Compasión nos enseña principalmente a ofrecer el sacrificio. Es decir, mirar a la Virgen Dolorosa inmediatamente nos direcciona al sacrificio. Esa es la gracia particular de la fiesta de la Compasión, de la Virgen de los Dolores. Ofrecer el sacrificio. Ahora, todo sacrificio necesariamente debe comenzar por ser ofrecido. Si el sacrificio no es ofrecido, no es sacrificio. Por ejemplo, el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín. Es aceptado el de Abel, es rechazado el de Caín. ¿Por qué Dios no acepta el sacrificio de Caín? Justamente por estar mal ofrecido, estar con una intención mala, una intención viciada. Es rechazado el sacrificio de Caín. Decimos entonces, hay que ofrecer el sacrificio con la Virgen. ¿Cuál es ese sacrificio? O sea, ¿cuál es el sacrificio de la Virgen al cual nos tenemos que unir, al cual tenemos que imitar, que tenemos que ofrecer? El sacrificio que Dios nos pide que le ofrezcamos a Él no es otro más que el sacrificio de Cristo, de nuestro Señor. Eso es lo que hace la Virgen, Nuestra Señora. Ella no es sacerdote, pero ella es madre. La víctima es suya. El sacerdote también es suyo, porque la víctima y el sacerdote son nuestro Señor. Y por eso ella está de pie ante la cruz, ofreciendo a nuestro Señor. Y ahí es donde ella se hace corredentora, al ofrecer también a nuestro Señor, ofrecer el sacrificio de Cristo, el sacrificio del Cordero. Nosotros, hijos de la Virgen, tenemos que ofrecer también el sacrificio del Cordero. Por eso es esencial a la devoción a la Santísima Virgen, la devoción a la misa, que es la renovación del sacrificio del Calvario. La víctima también nos pertenece a nosotros, también la ofrecemos nosotros a la víctima, a nuestro Señor, al Cordero, en tanto y en cuanto estamos en gracia. Ahí sí nuestro Señor es nuestro. Y por lo tanto, si lo tenemos a nuestro Señor por la gracia, lo podemos ofrecer también ahí en el altar. Entendamos, ya lo hemos dicho otras veces, no se ofrece en el altar pan y vino. Eso es tan importante tenerlo en cuenta. Decir que se ofrece pan y vino es directamente herético. El pan y el vino no salvan a nadie. Los que salvan son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Por eso, lo que se ofrece por anticipado en el ofertorio de la misa es la víctima, es nuestro Señor. No está presente todavía, pero se lo ofrece anticipadamente.
Esto es importantísimo, como les digo. Por ejemplo, ¿por qué, entre otras causas, no acepta Dios la misa nueva? Dios no la acepta, no es aceptable a Dios la misa nueva. Y porque la misa nueva es el ofrecimiento del sacrificio de Caín. Caín le ofrece el fruto de la tierra y del trabajo suyo, del trabajo de los hombres, y eso no redime a nadie. Nuestra Señora no ofrece el fruto de la tierra y el trabajo de nadie, ella ofrece a la víctima, ella ofrece al verbo hecho carne, al verbo hecho hombre, a su Hijo, nuestro Señor. Bien, entonces, tenemos que el espíritu de la Virgen de los Dolores, de esa fiesta, es el ofrecimiento del sacrificio de su Hijo, o sea, el ofrecimiento de la víctima que es nuestro Señor. Pero Nuestra Señora no ofrece solamente al Hijo, sino que también se ofrece ella en el Hijo, o, dicho al revés, ofrece al Hijo en su corazón, porque el Hijo es todo en el corazón de la Virgen. Esa espada de dolor que va a atravesar a nuestro Señor, el corazón de nuestro Señor, es la misma que atraviesa el corazón de la Virgen. Por eso ya tiene esa muerte mística ahí al pie de la cruz, y ahí es donde se vuelve la co-redentora, co-redime junto con Cristo, porque ella también está siendo atravesada por la espada del dolor, la espada de la pasión. Y por eso, y eso ya respecto a nosotros, no basta, de ningún modo basta ofrecer externamente el sacrificio. Esto es bien importante cuando uno asiste a misa. Ofrecer el sacrificio como si fuéramos espectadores de una gran tragedia teatral. No, se exige necesariamente el sacrificio personal. Por eso Dios nuestro Señor se queja, tantas veces se queja, de que muchas veces se ofrece de labios hacia afuera, porque no se está ofreciendo el corazón. El sacrificio de Nuestra Señora, de la Santísima Virgen, no era de labios hacia afuera. Ella ofrecía, junto con la víctima, ofrecía su corazón inmaculado. Ese ofertorio, ese ofrecimiento del sacrificio personal deriva, se desprende del primer ofrecimiento de Cristo víctima. Al ofrecer a Cristo estoy ofreciéndome a mí, y al ofrecerme a mí, al ofrecer mis sacrificios, estoy ofreciendo a Cristo en mi alma. El ofrecimiento de mi sacrificio tiene que estar unido, tiene que ser el mismo ofrecimiento de la víctima de la cruz, que es nuestro Señor. Y ahí sí estoy siendo, por todo lo que decimos, verdadero devoto de la Virgen, porque la estoy siguiendo nada menos que en el sacrificio que ella hizo. Y por eso es tan importante esta devoción, y por eso hay que tener cuidado, porque puede haber falsas devociones a la Virgen, así como nuestro Señor ya nos había advertido que no todo aquel que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Bueno, tampoco el que diga Señora, Señora va a entrar en su corazón, sino aquel que la siga en el sacrificio de ella. Nosotros, si no tenemos el amor de nuestro Señor encendido, y corremos el riesgo de ofrecer la misa como un sacrificio exterior, sin ofrecer junto con él el sacrificio interior. Así entonces, la verdadera devoción a Nuestra Señora implica dos cosas: la devoción a la misa y ofrecer nuestro corazón con ella. Entonces digo, devoción a la Santa Misa y ofrecer nosotros el corazón con ella, con Nuestra Señora. ¿Cómo es esto? Puede pasar que nos asustemos un poco por lo grande que se pide. Cuando vemos la grandeza, la profundidad del sacrificio de Nuestra Señora,
Podemos, digo, asustarnos pensando que unirse a la Virgen va a implicar ser también atravesado por esas 7 espadas. Pero recuerden también que ella es madre y normalmente no pide tanto. La manera para nosotros de unirnos al sacrificio de Cristo, al sacrificio de la Virgen, es a través no de grandes cosas, que eso sí pueden venir, pero van a venir con la gracia para hacerlo. Lo normal es que nuestra unión sea por sacrificios pequeños, verdaderos, pero pequeños, sacrificios que nuestro Señor va pidiendo. Hay un padre del seminario que decía, no son espadas, sino alfileres cotidianos pequeños, los que pide nuestro Señor, pero que hacen verdadera nuestra devoción a la Virgen, nuestra devoción a nuestro Señor. ¿Cuáles son esos sacrificios? ¿Cuáles podrían ser esos sacrificios? Y antes, permítanme aclarar, cuando hablamos aquí de sacrificio, no hablamos de el esfuerzo que exigen los mandamientos. Es decir, no es sacrificio dejar de hacer lo que obligadamente tengo que dejar de hacer porque está mandado por Dios. Como por ejemplo, no podemos decir que sea sacrificio dejar de ver algo impuro. Eso es un deber. Tampoco es sacrificio hacer lo que tengo obligación de hacer. Como por ejemplo, levantarme para ir a trabajar. Y bueno, debo ir a trabajar. No lo puedo considerar sacrificio propiamente. Es mi deber. Muchas veces las mamás, que no es raro escuchar, mi hijo, pobrecito, hace un sacrificio enorme para ir al colegio porque se levanta bien temprano. Y señora, eso no es obligación. Es obligación, no es sacrificio. Eso en su hijo es una necesidad, no es propiamente un sacrificio. Lo puede hacer con virtud, cuidado, no estoy diciendo que no haya virtud en eso. Simplemente estamos hablando de un sacrificio para unirse al sacrificio de la Virgen, al sacrificio de nuestro Señor. ¿Cuál es ese sacrificio? Y bueno, es hacer aquello a lo que no estoy obligado o dejar de hacer lo que podría hacer sin pecado. Para dar ejemplos, renunciar al dinero sobre el cual tengo derecho, pero para hacer una limosna. O levantarme, sí, pero cuando podría seguir durmiendo, porque no tengo que levantarme, y me levanto para hacer un favor y me levanto sin quejarme. Eso es un sacrificio. O trabajar, pero no trabajar lo que debo, sino trabajar lo que no me tocaría cuando podría estar descansando. Bueno, eso puede ser un sacrificio. Creo sinceramente que no es casualidad que esta cuarentena haya tocado en Cuaresma. Dios tiene sus medios de escribir derecho en renglones torcidos. Y creo que uno de los bienes evidentes que nuestro Señor quiere hacer fructificar es esa práctica de la caridad matrimonial, caridad familiar, justo en este momento. Cuando en la familia, por amor a nuestro Señor, hago lo que no me toca o dejo de hacer lo que podría hacer. Ejemplos hay miles: dejar que el otro se coma mi porción, o quedarme callado cuando podría hablar, y me quedo callado para escuchar al otro, o volver a recibir 70 veces 7 las impertinencias y las molestias del otro, o que me atropellen y quedarme callado cuando podría quejarme, es decir, que me abofeteen la otra mejilla. Bueno, esos son los sacrificios que Dios está pidiéndoles. Son pequeños, no es la cruz entera de nuestro Señor, son, como decía este padre que les digo, pequeñas astillas, pero sacrificios verdaderos. Porque, y hay que tener en cuenta, queridos fieles mendocinos, si no hacemos esos pequeños sacrificios, tampoco vamos a lograr hacer las renuncias, a veces grandes, que piden los mandamientos de Dios. Ustedes como padres de familia, por ejemplo,
una hija, que no quiere aceptar la ropa porque no le combina la falda con los zapatos y se pone caprichosa. Y bueno, después cuando se imponga una moda impura, no va a poder, no va a saber renunciar al pecado, no va a tener la fuerza. Un muchacho, por ejemplo, que no sabe callarse cuando lo ofenden, como un acto de humildad, quedarse callado, o, o que no es capaz de hacer un día de ayuno, por ejemplo, para preparar una fiesta de la Virgen, cuando quizás tendría derecho a comer. Bueno, ese muchacho que no hizo esos pequeños sacrificios tampoco va a saber enfrentar las exigencias que le ponen por delante los mandamientos de nuestro Señor. No va a tener el temple viril para evitar el pecado. El sacrificio hace evitar el pecado. Es el sacrificio el que engrandece el corazón y lo eleva hacia Dios nuestro Señor. Y por eso recuerden lo que nuestro Señor dijo: si no hacéis penitencia, todos pereceréis igualmente. Si a veces pasa que jóvenes se alejan de la iglesia, se alejan de los sacramentos, se alejan o no se interesan por las cosas de Dios, vean si quizás en la familia no faltó ese espíritu de sacrificio. Nuestra Señora de la Compasión, Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora Dolorosa, patrona de nuestra querida iglesia de acá de Mendoza, ella nos descubre el valor de los pequeños sacrificios y nos da el ánimo para empezar a cumplirlos. Empezar, decía también este padre, porque una vez descubierto el valor del sacrificio, dando el primer paso, los otros pasos vienen solos en ese gran misterio de la compasión de la Virgen. Ese es el espíritu que nos va a hacer tener devoción verdadera, no de labios para afuera, sino verdadera devoción a la Santísima Virgen y por lo tanto un verdadero horror al pecado. Por eso, si no son entonces las espadas de la Virgen, como se le clavaron a ella esas 7 espadas, las que se clavan en el alma, que al menos tengamos para depositar ahí a los pies de la dolorosa algunas pequeñas astillas, algunos alfileres que nos unan a su corazón.